Muy buenos días a todos, chicos, estamos en día para todos vosotros. Hoy vamos a hacer los pronósticos y predicciones de los octavos de final de la UEFA Champions League. Vamos a darle. Una semana más y volvemos con la Champions League, una jornada en la que va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan la jornada de los equipos españoles, Atleti, Tottenham, Newcastle, Barça y Manchester City, Real Madrid, y también ver cómo se desarrolla la jornada del campeón, de un gran Bayern de Múnich, del PSG como he dicho, o de un Arsenal muy candidato. Como podéis ver y como habéis visto, aquí tenemos el cuadro de esos octavos de final, y que creo que, pues obviamente en un lado del cuadro parece como el lado de la muerte, por así decirlo, y en el lado otro, pues a lo mejor es un lado más asequible para algunos equipos como Arsenal, Atlético de Madrid o Barcelona, pues puede ser a lo mejor más asequible llegar a esas semifinales como poco. Antes de nada deciros que suscribiros, que estamos muy cerca de los 2200 suscriptores, y nada, ya sabéis, dejar el like, y vamos a empezar con la primera ronda, que es el Paris Saint-Germain-Chelsea, un Chelsea que llega en una dinámica bastante decente, que llega de hacer un buen partido contra el Arsenal, que llega de pasar directamente en ese top 8, y que es uno de los equipos que más puntos ha sacado en este inicio de 2026 en la Premier League. Y un Paris Saint-Germain que llega con esas dudas como la de Dembélé, como la de Fabián, como la de algún que otro nombre también bastante importante, y que creo que va a ser una eliminatoria muy igualada, y que creo que para mí se va a llevar el Chelsea por un 55% a 45% frente al Paris Saint-Germain. Creo que es ligeramente favorito el Chelsea en esta eliminatoria. Vamos ya con el siguiente duelo, que es un Galatasaray-Liverpool. Como ya hice en las predicciones de la Champions de inicio de temporada, yo puse a Galatasaray como que iba a ser una de las revelaciones de esta Champions, porque tiene un gran equipo y encima se han seguido reforzando, con lo cual yo sigo adelante y yo voy a dar un pasito por delante al Galatasaray. Creo que obviamente el Liverpool es favorito porque tiene mejores nombres, pero es que ya vimos como el Galatasaray es capaz de meterle 5 en su campo a una Juventus de Turín. Creo que tiene nombres como Leroy Sané, Osimhen, Gundogan, aunque ya esté un poquito más en el tramo final de su carrera, pero que son nombres bastante interesantes, y que creo que el Galatasaray pues le puede plantar cara al Liverpool, y que creo que yo voy a dar la sorpresa, y en un 55-45 también se lo va a llevar el Galatasaray. Vamos con el siguiente partido, el siguiente eliminatorio es el Real Madrid-Manchester City, con la vuelta en campo del Manchester City, un factor importante también, y creo que es una de las eliminatorias más igualadas, porque ya vimos el otro día como el Manchester City empató en campo del Nottingham Forest 2-2, en su campo frente al Nottingham Forest 2-2 con un golazo de tacón de Morgan Gibbs-White, pero que creo que un Real Madrid que llega con numerosas bajas, como la del cruzado de Rodrigo, la posible lesión grave de rodilla de Kylian Mbappé, creo que son muchas bajas las del Real Madrid que a lo mejor le dan ligeramente por detrás en la eliminatoria, pero yo la veo en una eliminatoria de 50-50, sinceramente, porque creo que tanto el Manchester City como el Real Madrid no llegan en su mejor momento. Sí que es verdad que el Manchester City antes de este pinchazo llegaba con 9 victorias seguidas, pero creo que aún así no estaba en ese rendimiento óptimo. Así que, sinceramente, lo veo 50-50, ni la vuelta en casa, ni nada. Creo que va a ser una moneda al aire esta eliminatoria. Y por tirar hacia equipos españoles le di un 51-49 hacia el Real Madrid, pero nada, o sea, para mí es 50-50, puede pasar cualquiera de los dos. Siguiente partido es el Atalanta-Bayern de Múnich, un Atalanta que creo que hizo una muy buena remontada frente al Borussia Dortmund en esa vuelta con un 4-1, sí que es verdad que acabó con 10 el Borussia Dortmund, pero creo que el Bayern de Múnich está en un 70-30 por delante, y más con la vuelta en casa del Bayern de Múnich delante del cuadro italiano. Así que creo que con un gran Harry Kane, que está haciendo un todo jugador, porque está jugando de medio centro, de delantero, de media punta, bajando a línea de creación de pivote, creo que está siendo espectacular la temporada de Harry Kane, y creo que está ligeramente por delante en un 70-30 el Bayern de Múnich. Si vamos ya al otro lado del cuadro, donde creo que el Newcastle-Barcelona pues va a ser una eliminatoria muy igualada, donde creo que el Barcelona está ligeramente por delante, pero cuidado con esas bajas que son la de Frenkie de Jong, la baja de Koundé y la baja de Balde, que son muy importantes, y que creo que
El Newcastle puede ir por las bandas con un Gordon muy entonado, con un Voltemade de balón parado que creo que puede ser bastante significativas esas dos bajas del Barça, esas tres bajas del Barça, y creo que va a ser un 55-45 para el Fútbol Club Barcelona, porque además también la vuelta es en el Camp Nou, así que Barcelona favorito. Y vamos ya con una eliminatoria más igualada de lo que la gente cree. Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur. Creo que es una eliminatoria muy similar a la del Real Madrid-Manchester City. Un Atlético de Madrid que en Liga no está nada bien, pero que justamente en Copa del Rey y en Champions pues sí que saca a relumbrar ese espíritu más competitivo, y que creo que está un pasito por delante el Atlético de Madrid en estas dos competiciones respecto a la Liga. Pero es que el Tottenham le pasa exactamente igual. En la Champions pasó en el top 8 y en Liga está prácticamente para descender. Yo creo que el Atlético de Madrid es ligeramente favorito, pero no por mucho, es decir, 55-45 para el Atlético de Madrid, básicamente porque creo que nombre a nombre es mejor la plantilla del Atlético de Madrid. Sí que es verdad que la vuelta en campo del Tottenham puede ser un factor en contra, pero creo que, aún así, creo que por cómo se están dando las circunstancias del Tottenham, creo que es ligeramente menos favorito que el Atlético de Madrid. Y vamos para una eliminatoria que a mí me mola mucho, que es muy guay. Sí es verdad que la vuelta es en campo del Sporting de Portugal, pero es el Bodo Glimt Sporting de Portugal, perdón. Yo creo que el Bodo Glimt, al equipo noruego, pues es posible que le cueste, pero es que estamos viendo cómo ha ganado al Inter, ha ganado al Atlético de Madrid, ha ganado al Manchester City, y yo le doy como favorito en un 60-40 frente al Sporting Club de Portugal. ¿Por qué? Porque la ida, creo que es más importante en este caso la ida que la vuelta, porque si en la ida sacas un buen resultado, el Bodo Glimt luego sí que sabe defenderse en ese aspecto, y creo que en el José Albalade creo que pues es más complicado que el remonte, con lo cual le doy 60-40, porque creo que la ida va a ser un 2-0, un 3-1 a favor del Bodo Glimt. Luego ya veremos a partir de cuartos de final quién pasa, pero creo que el Bodo Glimt va a ser superior en esta eliminatoria. Además de que un Sporting de Portugal no le veo por mucho más nivel que el Inter, con lo cual le doy con victoria al Bodo Glimt. Y vamos ya con la última eliminatoria de estos octavos, que es Bayer Leverkusen-Arsenal. Y aquí veo un 30-70 a favor del Arsenal, porque creo que un Bayer Leverkusen que sí que es verdad que ha pasado esa ronda de playoff, pero creo que el Arsenal está bastante superior. No llega con tantas bajas como otros eliminatorios, como puede ser Real Madrid, como puede ser algún que otro equipo, con lo cual creo que el Arsenal pues es un equipo que creo que está mucho más hecho que el Leverkusen, y que creo que la eliminatoria va a ser pues 30-70, incluso 20-80 para el Arsenal, que a día de hoy es el principal candidato junto con el Bayern de Múnich, a mi parecer, para ganar esta Champions. Así que ya sabéis, dejar aquí vuestros porcentajes, cuál es vuestro equipo, suscribíos, dejar el like, y nos vemos en el siguiente.